Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a hablaros hoy sobre la situación inmobiliaria en otros países. Vamos a ver cómo están los precios de compra, los precios de alquiler y relacionaremos esto con los sueldos de allí. Veremos si realmente en España estamos tan mal como dicen las noticias o si hay otros países que están peor que nosotros. Quédate hasta el final porque voy a darte una reflexión sobre algunos países que realmente están afrontando problemas muy graves. Si te interesa este contenido, sígueme, dale me gusta al vídeo para que siga subiendo cada semana información interesante. Hago este vídeo porque, como podréis saber, la vivienda es uno de los temas más importantes en la vida de las personas y es interesante ver que las circunstancias en cada país son diferentes. Pero vamos a ver datos y números para que veáis cómo varía el acceso a la vivienda en cada país. Nos centraremos en tres puntos principales: el ratio sueldo-alquiler, el ratio sueldo-hipoteca y la edad de independización de la gente joven. Empezaremos por España. Tenemos más o menos de media un 40 o 50% de nuestro sueldo destinado al alquiler, un 35% del sueldo destinado a la hipoteca, es decir, las personas que viven de alquiler suelen dedicar entre un 45 y un 50% de su nómina al alquiler, mientras que las personas que viven de hipoteca suelen destinar un 35%. En España es verdad que el acceso a la vivienda es difícil, sobre todo en ciudades grandes como Barcelona o Madrid, debido a que los alquileres están muy altos por la escasa oferta y la elevada demanda. En Alemania, la gente suele destinar entre el 30 y el 35% de su sueldo al alquiler y veremos que comparado con España es mucho más común ver gente que vive de alquiler, mientras que en España sobre todo tenemos mucha gente propietaria. Se habla de que hasta el 80% de la gente que vive en España es propietaria y el mercado de alquiler realmente tiene mucha menos capacidad de, tanto vemos que no hay oferta, pero además la gente en España le gusta mucho más vivir de hipoteca para tener esa vivienda que se la siente como suya. Los precios en Alemania suelen estar un poco mejor controlados gracias a algunas políticas que aplican en ese país. Vamos ahora a una de las potencias mundiales como Estados Unidos. Vemos que el ratio sueldo-alquiler suele estar entre el 30 y el 40% y en sueldo-hipoteca estamos por debajo, entre el 25 y el 30%. Esto también puede ser porque en Estados Unidos las nóminas, los salarios son generalmente mucho más elevados que en España. Es verdad que los precios también están más altos, pero en general la proporción es más beneficiosa para la gente que quiere comprar. Sí que es verdad que en Estados Unidos tiene algunas ciudades en concreto donde los sueldos no son proporcionales y las viviendas tienen un precio elevadísimo y es muy difícil llegar a poder vivir en esos centros de las grandes ciudades, como ya os podéis imaginar, como Nueva York o Los Ángeles. Es prácticamente imposible. Si veis en Instagram, por ejemplo, es muy típico ver a gente hablar sobre todo lo que paga de alquiler en una de las grandes ciudades, y si no tienes un sueldo de una grande compañía es imposible. Vamos ahora con el cuarto país de este estudio, que es Países Bajos. Lo he incluido porque sí que es verdad que a nivel de ratio sueldo-alquiler estamos hablando entre un 25-30% y un poquito por debajo en sueldo-hipoteca entre el 20 y el 25%, pero es interesante porque tienen tasas de propiedad elevadas, también un poquito más parecido a España, pero además la edad de independización es muy temprana, a diferencia de España. Esto lo vamos a ver en el siguiente punto, pero quiero incluirlo para que podamos ver diferentes caras de una misma moneda. El quinto país del que voy a hablar es Australia. Tenemos un ratio sueldo-alquiler de un 40% en las ciudades grandes como Sydney o Melbourne y un ratio de sueldo-hipoteca entre un 30 y un 35%, aunque sí que es verdad que Australia es muy grande y también depende mucho de las diferentes ciudades. En ciudades como Sydney se ha disparado los precios, también vemos que es algo más globalizado, pero la ciudad de Sydney tiene un problema, ya que los precios se han duplicado y los salarios, como podéis esperar, no han seguido esta tendencia. Vamos ahora a hablar de la edad de independización en diferentes países. Es un buen indicador de, sobre todo,
precios de vivienda, facilidad para poder acceder a ella y sobre todo es un indicador de cómo puede vivir la gente joven, tanto a nivel de independencia como a nivel de libertad financiera. Empezaremos, como no, por España, donde la edad media de independización, sobre todo a la hora de comprar una vivienda, está entre los 30 y los 32 años. Es una, como podéis esperar, de los países donde la gente se independiza a más tardía edad de Europa por la precariedad laboral, y esto también hace que los precios son altos y es difícil acceder a una vivienda, sobre todo por lo que hablamos en el vídeo anterior del tema del ahorro. Tenemos que tener mucho ahorrado para poder acceder a una vivienda. El segundo país que quiero comentar es Alemania, donde la edad media de independización está en los 24 años. Los jóvenes se independizan mucho antes, ya no tanto por el precio del alquiler, pero sí que es verdad que a nivel laboral tienen más facilidades, hay sobre todo mejores contratos y también además la cultura de allí es mucho más independiente. Gente muy joven se independiza a temprana edad porque ya empiezan a trabajar y buscan irse de casa de la familia. El tercer país que quiero comentar en el vídeo de hoy es Suecia, que como mucha gente puede pensar es uno de los países que tiene la edad más temprana de independización. Estamos hablando que de media la gente joven suele irse de casa a los 20 años. Esto es por algunas ayudas gubernamentales, pero sobre todo porque tiene un sistema de bienestar que facilita muchísimo el acceso a la vivienda. Para terminar, vamos a hablar de Estados Unidos. Cada vez, poco a poco, va aumentando la edad de independización, sobre todo porque, como bien sabéis, allí el coste de la vivienda es alto, pero además la carga que supone los préstamos estudiantiles para poder hacer frente a estas universidades famosas y con unos costes elevadísimos es muy grande. Entonces muchos jóvenes se encuentran que han terminado la carrera pero tienen una deuda que pagar y esto hace que sea complicado poder acceder a una vivienda. Aún así, fijaos que sigue siendo bastante antes que en España, donde hablamos de unos 5 años de diferencia que se independizan antes en Estados Unidos que aquí en nuestro país. Ahora que hemos visto estos datos sobre el ratio sueldo y lo que pagan de alquiler o de hipoteca y la edad de independización, quiero comentar algo que está preocupando a los expertos de algunos países, ya que parece que el mercado inmobiliario está entrando en una fase complicada. No voy a hablar de España, porque ya he hecho varios vídeos hablando sobre cómo está el mercado y sobre cómo creen los expertos de aquí que va a evolucionar, sino que quiero hablaros sobre Canadá y sobre China. En Canadá tenemos un aumento drástico en los precios de la vivienda, superando con creces los ingresos medios. Vemos que es algo que ha sido tendencia a nivel global, pero en ciudades como Vancouver o como Toronto está llegando a límites insostenibles, cosa que preocupa al gobierno y que hace que los alquileres y los precios de compra sean prohibitivos. Las expectativas que tienen no son muy positivas y están intentando encontrar maneras de poderlo revertir o como mínimo ralentizar. En China, el sector inmobiliario ha sido uno de los principales motores de crecimiento. Hemos visto vídeos por internet donde construían hospitales en un mes, donde han montado edificios, bloques enormes en un tiempo récord. Han desarrollado, digamos, métodos de construcción súper innovadores que les han permitido poder escalar y crecer muy rápido. Pero tienen un grave problema y es que hay muchas constructoras que se enfrentan a deudas insostenibles. Tenemos ejemplos donde en China la gente se podía endeudar no para 30 años como aquí, sino para 100 años. Han llegado a hacer hipotecas y préstamos para devolver en 100 años. Ya no es algo que tengas que devolver tú en tu vida, sino que vas a tenerlo que pasar o bien a tu empresa o bien a tu familia que viene por detrás de ti, cosa que por supuesto ha hecho que a la gente después sea insostenible poderlo devolver y estas deudas realmente hacen que muchos constructores, muchos promotores de allí vayan ahogados a nivel financiero y esto está haciendo que todo el mercado sufra esas consecuencias. Bueno, espero que no se note mucho, pero yo también me he endeudado demasiado y me han cortado el foco de luz que ha dejado de funcionar. Hemos visto la situación en varios países del mundo, cómo vive la gente de dentro
a nivel de endeudamiento para la hipoteca o para el alquiler, y también hemos visto datos interesantes sobre la edad de independización. Si estás pensando en comprar o en alquilar próximamente, es importante que te informes bien, ya no solo la situación que hay en tu país, sino en la situación que viven otros países, que a veces suele reflejarse un poquito más tarde en España, por ejemplo. Así que es importante que me dejes en comentarios si tienes alguna duda, si crees que además estamos entrando en una fase complicada. A partir de aquí no se sabe hacia dónde va a evolucionar el sector. Lo que sí que es claro es que voy a seguir subiendo contenido y voy a traeros todas las novedades. Soy David Moure, asesor inmobiliario. Sígueme para no perderte nada y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Perfecto.